Va más allá de... Es una experiencia que no puedo explicar. Solo lo puedes entender si lo experimentas. Me encanta llamar a mi Dios papá. Fue entonces que decidí aceptar a Jesús. Mientras trabajaba en una mezquita como imán, sería como un párroco, prediqué una vez que Jesucristo no era Dios. Para mí, Dios era solo Alá, y creía que Alá nunca se casó, por tanto no tuvo hijos. Entonces prediqué que Jesús no era Dios, y alguien de la asamblea me preguntó, ¿quién es Jesús? Quizás un musulmán, pero me preguntó quién era Jesús. Yo predicaba no es Dios, pero la pregunta es, ¿quién es? Para enterarme bien de quién era, leí de nuevo el Corán entero, 114 capítulos, 6.666 palabras. Cuando lo leí, encontré el nombre del profeta Mahoma 4 veces, pero el nombre de Jesús lo encontré 25 veces. Eso ya me confundía. ¿Por qué da el Corán más referencia a Jesús que a Mahoma? Y la segunda cosa era que no veía el nombre de ninguna mujer en el Corán, ni el de la madre de Mahoma, ni su esposa ni hijas. No, ninguno. En el Corán el único nombre de mujer que sale es el de Mariam, la madre de Jesús. Y en el Santo Corán, el capítulo 3 se titula La familia de Mariam. Y el capítulo 19 del Santo Corán se titula Mariam. Un capítulo sobre Mariam, y yo tenía curiosidad por saber por qué decía el Corán todas esas cosas. El Santo Corán dice en el capítulo 3, versículos 34 y siguientes, que María nació sin pecado original, que nunca cometió ningún pecado en toda su vida, que fue siempre virgen. En el capítulo 5, versículo 23, dice que fue al cielo con su cuerpo físico. La Asunción está en el Corán. Y después de Jesús, cuando leí el capítulo 3, versículo 45-55, el Corán declara 10 cosas de Jesús. Primero el Corán dice Kalimatallah, la palabra árabe para palabra de Dios. Y la segunda cosa es Rojallah, que significa Espíritu de Dios. La tercera es Ital-Mashik, que significa Jesucristo. Entonces el nombre que el Corán da a Jesús es palabra de Dios, Espíritu de Dios, Jesucristo. Y después el Corán dice que Jesús habló cuando era muy pequeño, como unos 2 días de su nacimiento. Empezó a hablar. El Corán dice que Jesús creó un pájaro vivo de barro. Cogió barro, formó un pájaro, le sopló aliento y vivió. Y pensé, él puede dar vida. Dio vida al barro, al lodo. Y el Corán dice que Jesús curó a un hombre que nació ciego y a otro que tenía lepra. Curiosamente, el Corán dice que Jesús resucitó a los muertos y fue al cielo. Está vivo todavía y vendrá de nuevo. Cuando leí todo eso en el Corán, empecé a pensar en lo que el Corán dice de Mahoma. Según el Corán, el profeta Mahoma no es la palabra de Dios, no es el Espíritu de Dios, no habló con 2 días, nunca creó a un pájaro del barro, nunca curó a un enfermo, nunca resucitó a un muerto, él mismo murió, y según el Islam no está vivo y no volverá. ¿Hay tantas diferencias entre estos 2 profetas? Claro, yo no decía que Jesús era Dios, pero pensé, es un profeta, pero es un profeta mayor que Mahoma. Así que un día fui al Instituto Árabe donde estuve 10 años y le pregunté al profesor, ¿cómo creó Dios al universo? Y él dijo, Dios creó el universo a través de la palabra. A través de la palabra. Y mi pregunta siguiente fue, ¿la palabra es creador o creación? Yo tenía que saber si la palabra de Dios era creador o creación. El Corán dice que Jesús es la palabra de Dios. Si mi profesor decía que la palabra de Dios es creador, significaba que Jesús es creador. Y en ese caso los musulmanes deben hacerse cristianos. Pero si el profesor decía que la palabra es creación, yo estaba atrapado. ¿Sabes por qué? Él había dicho que todo fue creado a través de la palabra. Si la palabra es creación, ¿cómo la palabra pudo crearla la palabra? Madre mía. Entonces, no podía decir que la palabra es creador, y tampoco que la palabra es creación. Así que se enfadó, me empujó fuera del aula y dijo, la palabra no es creador ni creación, lárgate. Pero vamos a ver, si tú lo tienes tan claro, ¿por qué todos los musulmanes no son cristianos? ¿Por qué no aceptan esto? Ellos dicen que la palabra es creación. Para demostrarlo dicen que la palabra no es el creador, ni tampoco es creación. Pero no es Dios, no es Dios, no es creador, no es creación, no es Dios.